¿Qué tal, Juan Carlos? Aquí estamos como siempre informando desde América Latina y por supuesto no podemos dejar de mencionar el discurso del presidente de los Estados Unidos ante la Unión después de haber sido absuelto en el juicio político. ¿Por qué? Porque involucra a América Latina. Mencionó 3 países, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y además presentó en el recinto a Juan Guaidó, el autoproclamado presidente de Venezuela. Desde ya que su foco fue Venezuela y no hay que descartar nunca cuando se habla de Estados Unidos y cuando tiene una política agresiva en la retórica, una intervención militar. En Cuba dicen que la política de Estados Unidos desde que asumió Donald Trump implicó un grave retroceso para la situación en la isla comparado justamente con el deshielo que se había producido durante la presidencia de Barack Obama. Maduro es un gobernante ilegítimo, tirano que maltrata a su pueblo. Sin embargo, se aferra a esa tiranía. Sin embargo, se le va a derribar. Esta noche hay un hombre muy valiente que lleva consigo las esperanzas, sueños, aspiraciones y todos los venezolanos. Sumándose a nosotros en la galería es el verdadero y legítimo presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Señor presidente, lleve de vuelta a Venezuela este mensaje. En el contexto del discurso del presidente de los Estados Unidos no puedo dejar de mencionar el tema del coronavirus, pero desde un ángulo diferente, porque esta histeria colectiva que se da respecto de China hay que verla en el contexto de Estados Unidos y América Latina, cuando el presidente de los Estados Unidos y muchos de sus funcionarios recorren América Latina y dicen la amenaza para la región es China. No se refiere al tema del coronavirus, se refiere al tema de las inversiones. Pero lo notable del discurso y de la histeria respecto a lo que está pasando en China, sin minimizarlo, Juan Carlos, sin minimizarlo, es que en esta temporada ya murieron más de 10.000 personas en los Estados Unidos a raíz de la gripe. Sí, como escuchan, más de 10.000 personas que murieron a raíz de la gripe son datos oficiales y no hay una histeria colectiva en el mundo de no viajar a los Estados Unidos. Por eso siempre hay que unir los temas sanitarios, los temas de virus, los temas que pueden afectar a un país y en este caso a las 2 principales potencias del mundo con temas económicos y de geopolítica. Твердо подчеркнули нашу приверженность уважению суверенитета Венесуэлы, нашу солидарность с венесуэльским руководством и венесуэльским народом в их противостоянии незаконному давлению, которое оказывают Соединенные Штаты и их пособники. Y ahí firmemente reiteramos nuestra solidaridad y respeto al pueblo venezolano y al gobierno venezolano en su lucha contra presión ilegítima por la parte de los Estados Unidos y los que le apoyan en esta actividad. Y si hablamos de geopolítica, tenemos que mencionar también la visita del canciller de Rusia, Lavrov, a Cuba y a Venezuela, porque Rusia sigue jugando en América Latina y el Caribe. No podemos decir que tiene que ver con afinidades ideológicas. Nadie puede pensar que hoy el gobierno de Rusia tiene afinidad ideológica con el gobierno de Cuba o con el gobierno de Venezuela. Es parte de los juegos en el tablero mundial. Pero también es una forma, Juan Carlos, de decirle a los Estados Unidos, miren, nosotros no vamos a permitir una invasión de Estados Unidos a Venezuela y tampoco vamos a permitir una invasión de Estados Unidos a Cuba. Es verdad que Rusia no ha hecho gran cosa respecto de las sanciones económicas de Donald Trump a Cuba. Digo, en el ámbito diplomático siempre las rechaza, pero en lo concreto tampoco ha hecho demasiado, más allá de estos gestos o de mantener vínculos económicos. Pero también es verdad que Cuba está muy cerca de Estados Unidos y muy lejos de Rusia. De todas maneras, creo que hay que prestar atención a esto que hace Rusia cuando envía a su canciller a gira por algunos países de América Latina. Además, Juan Carlos, me pregunto, ¿cuánta gente que nos está mirando ahora sabe que en Colombia siguen asesinando dirigentes sociales? Seguramente quienes nos ven el programa de manera continua lo saben, porque lo hemos mencionado en muchísimas oportunidades. Aparecieron esta semana datos oficiales. 19 muertos solamente en el mes de enero
en Colombia de dirigentes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos. Pero claro, como Iván Duque es un gran aliado de los Estados Unidos y Luis Almagro, el secretario general de la OEA, solo mira lo que pasa en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua, pareciera que el tema de Colombia no existiera. Pero nosotros lo mencionamos porque es parte de la realidad latinoamericana y yo creo que es importante que la gente que mira este programa también conozca esta parte de América Latina.